Bien, buenos días. Se va a dar inicio a la presente clase. Vamos a considerar algunos aspectos importantes, recapitulando evidentemente lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Entonces, la clase anterior habíamos visto que el Estado es el tipo de organización por excelencia de de nuestra sociedad. La sociedad actual está organizada en diferentes agrupaciones de personas, las cuales constituyen estados. ¿Qué características habíamos dicho que tiene un estado? Habíamos dicho que un estado, pues, es una organización de tipo jurídico, no es una organización de tipo social, sino es una organización de tipo jurídico donde evidentemente hay autoridades. También habíamos dicho que el Estado es una entidad que tiene líderes, pero líderes que no vienen de la tradición, sino que son líderes que surgen a partir de elecciones de un pueblo pues que participa. En un estado cualquiera puede ser elegido y todos son elegibles, ¿no? Siempre y cuando se postulen como candidatos, ¿no? A un determinado espacio público, a un determinado espacio político. Bien, entonces esa característica tiene el Estado. Además que su pertenencia es fatal, habíamos dicho. Es decir, si tú naces o tienes ascendientes de un que pertenecen a un determinado estado o naces dentro de un estado, seguramente pues tú vas a tener esa misma nacionalidad, ¿no? Entonces eso es una característica propia de los estados actuales. Bien, luego también podemos mencionar que Estado y nación como tal, dijimos, no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de nación, estamos dándonos cuenta que es un concepto diferente. Nación es una agrupación, sí, pero no de tipo jurídico solamente, ¿no? Puede haber algo de normatividad en la estructuración de una nación, pero lo que hace a una nación es pues su cultura, sus tradiciones, su historia común, su educación, su lenguaje, sus ritos y demás, ¿no? Entonces, cada cultura tiende a formar una nación, ¿no? Entonces, como ejemplo, podemos mencionar la nación aymara, por ejemplo, ¿no? Tienes características, peculiaridades que le dan identidad sobre otras nacionalidades. Pero los aymaras son nación, sí. Son bolivianos, sí. Claro que son bolivianos porque pertenecen a un estado. Hay otra nación, la quechua, digamos, ¿no? Tiene su misma forma de ser, sus características, hasta somáticas, digamos, ¿no? Tienen rasgos algo diferentes. Entonces, sí, hay esa nación. Otra nación podía ser los guaraníes. Otra nación podían ser pues, los chiriguanos, los uruchipayas, los cayubabas, los itenes. O sea, hay tantas naciones que tienen características propias, identitarias, que las distinguen de las otras. Pero la diferencia es que evidentemente una nación es algo más pequeño y que puede estar subsumido o aglutinado en un estado. Entonces, ¿cómo pasa con Bolivia, por ejemplo? Bolivia es un estado plurinacional, habíamos dicho, hay varias nacionalidades dentro del estado boliviano, ¿no? Entonces, esa es la riqueza precisamente de un estado, el de tener diferentes naciones, diferentes formas de ser boliviano en este caso. Antes, más o menos en el siglo pasado y antes también, se pensaba que todos deberíamos tener características
del hombre evolucionado occidental, del citadino europeo. Ese era el parámetro, esa era la idea, esa era la ambición. Entonces se creía que quien se vestía pues de terno, corbata, manejaba un autito familiar y tenía una casita acogedora, era el hombre exitoso, el hombre civilizado, el hombre incorporado a la sociedad. Y los demás, aquellos que vivían en las selvas, aquellos que pues no hablaban inglés correctamente, aquellos que no estaban dentro del sistema productivo occidental, eh, bajo el sistema de la revolución industrial, digámoslo así, trabajando en las fábricas, en otras palabras, estaba obsoleto, era todavía arcaico, era todavía semi-evolucionado, era una especie de animal, ¿no? Esa era la idea. Entonces todos debíamos dejar nuestras chozas, nuestros pauichis, debíamos dejar nuestro contexto y volvernos como el ciudadano europeo, que mejor, o por lo menos como el ciudadano americano promedio, digamos, norteamericano promedio, estadounidense con mayor precisión. Ahora se sabe que eso no es así, ¿no? Se sabe que cada nación, que cada cultura tiene el mismo peso, el mismo valor, la misma importancia. No es una cultura superior o inferior a otra, no, son formas diferentes de cómo el ser humano se ha adaptado a la realidad. Entonces, esa diversidad, esa diferencia hace pues que se vea lo que el ser humano ha podido llegar a ser desde diferentes perspectivas, desde diferentes particularidades, ¿no? Entonces, esa es la riqueza. Rolando, ¿cómo estás? ¿Te has ¿Cómo está? Buen atrasado? día. Sí, Qué gusto. Bien, bueno, yo ya estoy explicando la clase. Es que tenemos que grabarla, Rolando, entonces cuando lo suba el video vas a ver la parte que falta, no hay problema, pero intentaremos, Rolando, de estar puntuales, ¿no? Eso es importante. Poquito ya para estoy. que vayamos entendiendo lo que estaba explicando. Y estábamos un poquito recapitulando de lo que habíamos hablado la clase anterior, de la diferencia entre Estado y nación, ¿no? Habíamos dicho que Estado es un concepto jurídico, es un concepto que ayuda a organizar a las personas desde el punto de vista normativo, y pues quien nace en un determinado estado pertenece a ese mismo estado. En cambio, nación es más una cuestión de tipo personal, de tipo identitario, cultural, digamos, ¿no ve? Entonces, una persona cuando se incorpora a una cultura, y es que está bien usado la palabra incorporar, o sea, yo me siento parte de esta cultura porque me visto igual, tengo el mismo color de piel, hablo lo mismo, entonces yo me creo parte de esa cultura. Y también puede suceder que tú no te sientas identificado con esa cultura, ¿no? Como el ejemplo que dábamos la anterior vez, que parece que, no sé, puede haber cierto rechazo a razón de que te rechazan, digamos. Hay varios autores que comparan la cultura, digo, la nacionalidad como pertenecer a un equipo de fútbol. Dicen, ¿no? Por ejemplo, tú de qué equipo eres, Rolando? Eh, ¿O no te de gusta ninguno, no me gusta. No, no me gusta el fútbol. ni nacional ni internacional? No, Ah, qué bueno. No sufres entonces cuando nos dan poderosas goleadas. Eso es bueno. Yo también no soy de ningún equipo de fútbol. No, bueno, antes me gustaba el Barcelona, pero desde que está de capa caída ya le he perdido la pisada y no me gusta ya. Entonces, ahí está, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es como pertenecer a un equipo de fútbol, la nacionalidad. O sea, si te sientes identificado, no importa que seas boliviano, pero te sientes identificado con el Barça, digamos, entonces es tu equipo, o el Real Madrid. Lo mismo una nacionalidad. Si te sientes identificado, entonces perteneces ahí. Nadie te va a decir, pero
es que tú eres pues ojos azules, eres blanco, eres negro, eres verde, eres azul. No, es que es mi nacionalidad, yo me identifico. Entonces, tiene ese sustrato psicológico, nos dice del Vecchio, ¿no? Un pensador jurídico social que es importante eso. La nacionalidad te tienes que sentir parte de. Y como decíamos la clase anterior, todos pues tenemos alguna nacionalidad por abajito, ¿no? Por nuestros abuelos, nuestros papás, o son quechas, aymaras o guaraníes, somos mestizos todos, pero el hecho de que no nos identifiquemos hace que no pertenezcamos a esa nación, ¿no? Bien, estábamos hablando también, antes de que puedas ingresar, estábamos hablando de que antes se creía que llegar a la civilización era vestir corbata, vestir de traje, tener un autito promedio, igual que el europeo común. Eso era cultura, eso era avance y todos que pertenecían a naciones no muy avanzadas, entre comillas, deberían ser erradicados, eliminados o promover que estos se incorporen rápidamente al, a la forma de ser europea, a la forma de ser norteamericana. Ahora se sabe que cada cultura, cada nación aporta nomás pues algo positivo a a la realidad humana. Son formas de ser humano. Entonces, no podemos decir que estos son superiores, estos son inferiores. No, cada una es una manera exitosa de ser humano, porque si no hubiera sido exitosa, se hubieran extinguido, ¿no? Entonces, son maneras diferentes de ser seres humanos. Entonces, no hay superioridad cultural. Eso es un concepto que, que ahora prima, ¿no? Entonces hay que respetar la diversidad y hay que valorar, digamos, lo que puede aportar cada cultura. Por ejemplo, tú hablas algo de quechua. Rolando, me decías, creo que no, ¿no ve? No, Por ejemplo, eso es una limitación. Es una limitación. Yo, por ejemplo, no hablo mucho, pero pero lo entiendo, ¿no? Y ¿a qué te refiero con limitación? Por ejemplo, hay chistes que se hacen en quechua y, por ejemplo, yo los entiendo y son bien graciosos, pero cuando alguien que no habla quechua me dice, a ver, traducímelo, cuando me ves reír, traducímelo, se lo traduzco y no sabe igual. O sea, parece incluso hasta tonto, hasta torpe, hasta sin sentido, digamos. Y me mira, ¿no? Y de eso te has reído. Es que así se entiende en castellano, pero en quechua se entiende de otra manera. Sí, me dice con desconfianza. Sí, y esto, a ver, preguntarle a cualquier persona, tal vez si tus papás hablan algo de quechua, diles, dice que el chiste en quechua es otra cosa, se entiende de diferente manera y en castellano de distinta, te van a decir sí. Totalmente, todos los que manejamos quechua, por lo menos lo entendemos, nos damos cuenta que es distinto y eso pues te abre la mente, porque el lenguaje nos define, el lenguaje nos hace ver realidades distintas. Entonces nosotros estamos condicionados por el lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, en algunos países del Polo Norte, por ejemplo, tienen varias palabras para hielo. Por ejemplo, dicen que tienen por lo menos unas 20 palabras para hielo, ¿no? Hielo blandito, hielo duro, hielo aguoso, hielo blanco, hielo negro. ¿Cómo será? Entonces, tienen tantas palabras y al mencionar cada una de estas palabras es una forma más precisa de agarrar la realidad, ¿no? Entonces, ahí hay un hielo tal, tú ya sabes que es un hielo blandito. Ahí hay un hielo tal, ya sabes que es un hielo duro. ¿Por qué? Porque su mundo es de hielo. Entonces, tú ya sabes cómo entender la realidad. En cambio, aquí te voy a decir, ahí hay hielo, cuidado. Y tú, ¿y ahora qué? O sea, ¿será duro, blando? No sabes. Entonces, te limita el lenguaje. Entonces, mientras más palabras sepas, mientras más palabras conozcas, más vas a comprender la realidad. Te doy un ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de cultura. Dicen que los terratenientes
someten o sometían a los campesinos o a los pongos por la siguiente razón. El terrateniente manejaba pues 12.000 palabras. En cambio, el pongo, el campesino, solamente 2.000 palabras. Entonces, esa diferencia de 10.000 palabras hace que uno domine al otro, hace que uno le convenza al otro, hace que lo anime o desanime, lo confunda, lo maree, lo enamore, lo manipule. Todo eso hacemos en base a palabras. Entonces, mientras más palabras, Rolando, tengamos en nuestro vocabulario, vamos a tener más poder, más capacidad de comunicarte. Y qué mejor si solo conoces un idioma, no es tanto, pero si conoces varios, entonces vas a tener en tu mente más formas de entender la realidad. Volviendo al castellano, yo te recomendaría, como futuro buen abogado que quieres ser, estoy seguro, que aprendas más palabras para poder eh, pintar realidades de diferente manera. Es que cada palabra es como si fuera un color, una pintura, ¿no? Entonces, cuando tienes hartas palabras, tienes dónde colorear, dónde escoger matices. Pero cuando tienes 5, 6, 7 colores, con esos, con tan poquitos colores, tienes que intentar pintar algo que no te puede salir tal vez muy a tu gusto ni al gusto de las otras personas, ¿no? Entonces, gran recomendación, aprende más palabras, pero es que ya me comunico bien, creo, claro, te comunicas a nivel de amigos, a nivel coloquial se llama eso, pero a nivel técnico, a nivel, eh, digamos, profesional, ¿podrías hacerlo? No, creo que no tanto, ¿no? Entonces, para eso necesitamos. Te pregunto, Rolando, ¿no te pasa a veces que quieres decir algo y te cuesta cómo decirlo o siempre puedes manifestarte de manera clara? ¿O te cuesta a veces? ¿Tienes la idea? No, a ¿Sí? veces cuesta. Excelente, claro, es cierto. Y eso quiere decir que la idea está ahí, pero no sabe cómo salir, ¿no? Está ahí bulliendo, la idea está hirviendo, pero no hay escape. Ese escape serían las palabras. Entonces, si eso te pasa, y como a todo joven le pasa, porque obviamente tienen pues, poco tiempo en la vida, digamos, ¿no? No han aprendido muchas palabras. Por eso siempre un joven, Rolando, no va a tener tan buena oratoria que una persona mayor. Se ha hecho experimentos interesantes donde, por ejemplo, han comparado jóvenes versus personas mayores. Por ejemplo, en tecnología, ¿quién crees que han ganado? ¿Los jóvenes o los mayores? Los jóvenes. Los jóvenes, palo, ¿no ve? Palo a las personas mayores, cierto. Pero al revés, en capacidad oratoria de expresión, han ganado las personas mayores. Palo también les han dado a los jóvenes. Y va a ser poco joven que veas que habla muy bien, con mucha claridad. ¿Por qué? Porque el lenguaje se va pues, conquistando poco a poco. Así es que, Rolando, si algún momento te sientes que te cuesta expresarte, normal, súper normal. A todo joven le sucede eso, le acontece eso, le pasa eso. Entonces, pero no esperes que la vida te vaya enseñando palabras. Tú anticipate a la vida. Tú aprovecha. Por ejemplo, te doy un pequeño consejo. Yo cuando tenía tu edad, ¿cuántos años tienes? ¿20, Rolando? No, soy más mayor, tengo 31. No me digas, wow, te veo junior, qué bueno, qué bueno, estás bien conservado, ¿cuál es tu secreto? Qué excelente, no, bien, pero mira, estás en buena edad, obviamente sigues siendo joven, bastante joven, comparando conmigo, evidentemente. Y mira, pues yo cuando tenía tu edad, también 31 años, de verdad que hacía mis libretitas, donde todos los días me anotaba 3 palabras que quería aprender, 3 palabras, ¿no? Entonces todos los días 3 palabritas. Ahora me pongo a revisar esa libreta y digo, ¿cómo esas palabras no sabía a mis 30 años o 25 años? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué ignorante era! ¿Cómo no sabía? Ahora son palabras de uso común en mi vida, digo. Y es que, obviamente, tienes que ir apropiándote, adueñándote de esas palabras para que pienses más claro.
es que nosotros pensamos con palabras. Mientras más palabras tengas en tu cerebro, tus ideas van a ser más elaboradas, más precisas, más claras, más atrayentes. Pero si no tienes muchas palabras, pucha, con las mismas vas a querer revolcarte, ¿no? Armar lo mismo, te vas a repetir mucho. Entonces, gran consejo, tú que estás queriendo, y sé que lo vas a lograr, ser un gran abogado, palabras. Necesitamos prontamente empezar a aprender, ¿no? Entonces, alguna vez alguno de mis estudiantes en el semestre nomás anterior me preguntó, ¿qué podría hacer para ser mejor orador? Me dijo, ¿no? Quisiera ser un mejor orador. Y yo le dije, pues, primera cosa, lo que te he dicho, aprende palabras. Segunda cosa importante, había un tal Demóstenes, padre de la oratoria, Demóstenes, un griego, hace muchos años, en la época de Platón, de Aristóteles y Demóstenes. Y él, por ejemplo, era una persona que quería hablar, pero no podía. ¿Por qué? Porque era un tartamudo. Imagínate esa su limitación, pero padre de la oratoria después. ¿Qué hizo él, no? La primera vez levantó su mano en el ágora, es decir, en un lugar, una plaza pública, levantó su mano y habló. Y todos se les rieron en la cara porque estaba tartamudeando, no sabía hilar su discurso. Se le burlaron, fue una pésima actuación de él. Pero como él tenía mucha voluntad de su parte, fue pues a orillas del mar y todos los días frente al mar empezaba a dar discursos apasionados sobre cualquier tema, sobre cualquier situación. Por ejemplo, digamos ahora, ¿no? Si fuéramos Demóstenes modernos. A ver, ¿de qué quiero hablar? Censo. Muy bien, has debido escuchar del censo, ¿no ve? Sí, Que, entonces, a ver, ahorita, como si te dijeran, Rolando, ¿quieres que haya censo? Sí, no, no sé. Ya, dime que sí. 3 minutos. Defende a fuego y sangre de que debe haber censo. Entonces, ya, dale, y empiezas 3 minutos apasionadamente a favor del censo. Muy bien. Pasas eso. Ahora, la otra postura. 3 minutos donde digas no censo. Imposible. Vamos, dale. Y así. Así todos los días, sobre cualquier tema. Feminicidio. A ver, ¿cómo que tendríamos que hacer para castigar a los feminicidas? Ya, dar un discurso. ¿Qué tendríamos que hacer para, pues, que el boliviano no sea tan racista? Discurso. A ver, vamos, metele un pequeño discurso así, de 3 minutos. Poco a poco, obviamente, si vas haciendo esto, como lo hizo Demóstenes, te vas a convertir en un gran orador y eso es lo que le pasó a él. Él todos los días, durante mucho tiempo, empezó a practicar su oratoria. Pasó el tiempo, obviamente volvió a ir a la plaza pública y pues levantó la mano y todos se rieron, ¿no? A ver qué sonceras va a hacer esta vez. Pero se pasmaron, se admiraron cuando le escucharon hablar con mucha claridad, con mucha elocuencia, con mucha precisión. ¿Por qué? Porque había practicado. Entonces, qué importante es esa práctica diaria, si es posible, en el arte del buen decir, en el arte de expresarse. O sea, no es que un día no habías sabido hablar y al día siguiente te despiertas y habías sido el mejor orador. Jamás, jamás. Es como si quisieras ser futbolista, ¿no? Resulta que un día no habías sabido jugar fútbol y al otro día ya habías estado tipo Messi, digamos. Tal cosa no existe. Todo se va conquistando, todo se va logrando. Entonces, como abogados, una de las armas que tenemos es la oratoria, la capacidad de expresión, y eso poco a poco se conquista, poco a poco se va logrando. Otro consejo que le daba a ese estudiante para que se exprese mejor, ya dijimos, hacer un vocabulario, hablar espontáneamente, escribir, por lo menos una hojita al día, porque cuando hablas muchas veces tu discurso es algo impreciso, pero es apasionado. Pero cuando escribes es más racional, más lógico, más estructurado. Entonces, escribir por lo menos una hoja al día para acostumbrarte a pensar de manera lógica. Entonces, vaya tarea interesante, una hojita.
Y por último, leer por lo menos un poco todos los días. Yo te garantizo, Rolando, que si cumples este pequeño tip que te estoy dando, estos consejitos en conjunto, al cabo de un buen tiempo, un año tal vez, ya vas a ser un mejor orador, ¿no? Todos queremos hablar bien, pero eso se conquista, eso se logra. O sea, yo creo que la práctica hace al maestro. Entonces, siempre cuando algo, por ejemplo, en mi caso, he visto que no podía, que me faltaba, yo decía, es cuestión de que practique y practicaba y mejoraba, obviamente, y en algunas cosas me iba mucho mejor. Entonces, qué importante es practicar, Rolando. Entonces, poquito hago, ya que hemos hablado del lenguaje, digamos, que es esencial para la cultura, te daría esa recomendación. Haz tu vocabulario, practica oratoria espontánea, que se llama, escribí algo todos los días y lee también un poco. Eso te va a ayudar a, pues, adueñarte, a empoderarte, a apropiarte de las palabras. O sea, las palabras van a ser tus instrumentos, van a ser tu apoyo, tu base, tu sustento sobre lo que tú vas a ir construyendo. Bien, entonces estábamos volviendo que las palabras son importantes, decíamos, ¿no? Entonces, qué importante saber nuestro idioma, pero también conocer otros idiomas te aperturan, te abren la mente, ¿no? Entonces, cada cultura pues tiene su idioma. Ahora sí entendemos que habría que no permitir que estas culturas desaparezcan sin transmitirnos todo lo que ellos saben, sin sus palabras, sin sus prácticas, sin su medicina que han descubierto. Lamentablemente en nuestro país los pueblos originarios, los pueblos indígenas están desapareciendo. Todos están queriendo volver citadinos, ¿no? Ciudadanos occidentales. Y todo lo que se pudo construir durante décadas, siglos, mucho tiempo se está perdiendo. O sea, mucho de la tradición de los pueblos originarios, no hay quien los registre, no hay quien los rescate. Y es una pena porque sería una forma muy bonita de saber cómo Bolivia se desarrolló en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, lamentablemente acá no tenemos muchos intelectuales, gente interesada en el desarrollo, en la historia de nuestro país. No, todos quieren ser políticos, ¿no ve? ¿Y por qué querrán ser políticos, Rolando? Porque quieren aportar al país, realmente quieren hacer patria. ¿Por qué será? Yo pienso que es por el tema económico más que todo, Sí, ¿no? Y a ver, y dilo mejor entonces. ¿Cómo es eso del tema económico? Quiero enterar. por los sueldos que ganan en la política. Mediante la corrupción también, ¿no? Sí, Sí, totalmente. Y hablando de eso, Rolando, ¿tú entrarías a la política tal vez? ¿Te gustaría? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿O no es lo tuyo? yo pienso que no, No, no. Es que hay que tener no. el cuero de chancho. O sea, para aguantar todo tipo de golpes, de insultos, de malos tratos. En lo particular, alguna vez se me ha invitado a participar, no he aceptado, porque lamentablemente es quedar mal. O sea o no sea, te cantan todo. O sea, si es, lo magnifican. Y si no es, lo decoran bonito para hacerte daño, ¿no? O sea, es terrible, es terrible. Entonces, hay que tener, como digo, ¿no? Cierto cuero de chancho para aguantar tanta macana, ¿no? No, en lo mío no está aguantar mentiras, que me anden difamando, no. Pero hay mucho dinero en juego. Lamentablemente eso es lo triste de la política, ¿no? Y hablando de eso, vamos a hablar de un poquito de Aristóteles, cuando nos dice lo siguiente. A ver, vamos a razonar sobre la política, cuando Aristóteles dice lo siguiente. A ver, Aristóteles dice lo primero. A ver, aquí tenemos Aristóteles. Dice, nos da dos definiciones. Por ejemplo, de ser humano, dice, ¿no? El hombre, el hombre es un animal político. Primera afirmación.
El hombre es un animal político. Y luego otra afirmación nos dice, el hombre es un animal racional. Comparando las dos afirmaciones, Rolando, ¿qué puedes concluir? Mira, son casi parecidas. ¿Qué idea te surge? Mira, nos da dos definiciones, una en un libro y otra en otra, ¿no? Nos dice primero el hombre es un animal político y en otro el hombre es un animal racional. ¿Te surge alguna idea vinculando estas dos ideas que Aristóteles menciona? ¿Algo te surge? Puede ser político por el tema económico-social Pero aquí y no hay racional. ningún, aquí no dice nada de económico social, solo básate en lo que está ahí escrito. Estás razonando bien, pero estás metiendo conceptos que no están ahí, lo que es sobre lo que está, dime. Porque mira, todo esto es igual y, Sí, y esto es igual, solo cambia esto. Entonces, ¿qué nos querrá decir con esta unión? O sea, esto y esto. ¿Qué se te ocurre, Rolando? no se me ocurre nada. Vale, vale, no hay problema. Bien, a ver, lo que nos quiere decir es lo siguiente. O sea, todos de antemano para Aristóteles somos animales. Yo creo que Animales. sí, yo creo que sí, pero somos animales que razonamos, dice Aristóteles, ya, y en otra que somos políticos. Entonces, lo que nos hace diferentes del animal como tal es que pensamos y que somos políticos. Es decir, si eres pensante, tienes que ser Ah, político. No hay de antemano un no. Todo ser humano como ser pensante tiene obligatoriamente que ser político. Aristóteles en algún momento dice, solo los dioses y los animales no son políticos. Solo los dioses y los animales no son políticos. Luego, los seres humanos somos políticos. Pero al ratito decíamos, pues no participaríamos de la política. Es que sí participamos cuando elegimos, cuando cumplimos nuestros deberes al momento de ir a registrarnos. Y también hacemos política, pues, en pequeñito, ¿no? Somos líderes en alguna organización, en alguna OTB. Entonces, siempre estamos siendo parte de la política social, ¿no? Del país. Entonces, decir yo soy apolítico, es decir, no político, apolítico, es falso, es falso. Entonces, pregunta de examen, Rolando, a ver, ¿qué nos quiere decir Aristóteles cuando dice que el ser humano es un animal político? ya está. Ya está, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Según tú, a ver, más o menos resumime. Que mm, ¿Te has olvidado? no, más o menos entendí que el hombre, por ser pensante, Exacto. se rige y se va hacia el tema político. Exacto, básicamente eso, ¿no? Como es pensante, como tiene racionalidad, no puede vivir pues de manera desorganizada, de manera, si vale el término,
indemne. ¿Qué quiere decir eso? Que esté así solitos y esté ahí esperando que su fuerza le defienda, ¿no? Frente a los otros. No, es el Estado el que te tiene que cuidar, apoyar y tú también aportar al Estado, ¿no? Entonces, todo ser humano necesita ese apoyo social para crecer, ese apoyo estatal para poder avanzar. Pero hay estados y estados, ¿no? Por ejemplo, nuestro estado no te apoya mucho, en cambio otros estados sí lo hacen. ¿No? Son más avanzados, te dan mayores oportunidades de educación, de salud, mejores calles, mejores sueldos. En cambio, nuestro Estado no nos apoya mucho y por eso también no nos ayuda a florecer como personas. Entonces necesitamos de ese Estado, de esa política para poder movernos. Muy bien. Vamos a decir, evidentemente, que el Estado tiene cuatro elementos constitutivos. Eso es pregunta de examen también. El Estado tiene cuatro elementos constitutivos. Vamos a borrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene cuatro, aquí está el borrador. Ya. El Estado tiene cuatro elementos constitutivos. Para que exista un Estado, debe haber estos cuatro elementos. Es decir, sin estos cuatro elementos no existe un Estado. ¿Cuáles son? El territorio. Lo otro sería la población. El otro, el poder. Y otro, la soberanía. Soberanía. Esos son los cuatro elementos que constituyen el Estado. Cuatro elementos: territorio, población, soberanía. Vamos a ir desglosando a lo largo de las clases estos elementos, ¿no? Territorio, población, soberanía. Vamos a empezar ahora hablando un poquito del territorio. ¿Qué entendemos por territorio dentro de un estado, Rolando? ¿Qué será? Es el país. Ya, pero todo es el país, pues. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el territorio boliviano. ¿Qué será en sí? A ver, a ver, buscaremos en internet. ¿Qué es territorio? A ver, precisaremos. ¿Qué es territorio? ¿Hemos encontrado? Sí, dice que se define como la porción de superficie que pertenece a un país, región o provincia, dice. Exacto, es una superficie, ¿no? Una porción de espacio que pertenece a un país. Entonces, el territorio es eso, un espacio, una porción de superficie, pero cuando hablamos de territorio, estamos hablando no solo de la parte, pues, terrena, ¿no? De tierra, sino también hay un espacio aéreo que pertenece a un país y un espacio marítimo también que pertenece. O sea, no podría, digamos, un país que tiene mar permitir que barcos extranjeros estén pues, en sus costas, digamos, ¿no? Imposible. Entonces, el territorio supone la tierra, el aire y parte
cercana de los mares, ¿no? Entonces, ese es el territorio importante. ¿Qué trabajito vamos a hacer para el segundo, para la parte práctica? Me vas a realizar definiciones de estos tres conceptos. Cuatro conceptos: territorio, población, soberanía y poder, ¿no? Me vas a buscar definiciones, me los vas a copiar a mano y me las vas a enviar. ¿Se entiende el trabajito que tenemos que hacer? Sí, Sí, muy bien. Entonces, por si acaso, casi seguro va como pregunta de examen también va a estar qué es poder y qué es soberanía. Así es que ya sería bueno que cuando estés copiando busques una buena definición y ya vayas memorizando, digamos, ¿no ve? Vamos a necesitar, Rolando, dos libros en físico. No sé si conoces, conoces la San Simón, ¿no ve? sí, Hay una fotocopiadora al frente en la Sucre Oquendo que se llama ya, Multicopy. No sé si conoces. sí, Ya. ya, ¿Alguna ya vez me has, compré un pack. alguna vez has estado en alguna carrera en la San Simón, así haciendo pruebita, volteando, algo por ahí, Rolando? Mm, no, pero por tema de amistad se llega a conocer. Ah, sí, es bien famosa, ¿no ve? Es famosa esa fotocopiadora. Entonces, son dos libros me vas a comprar dos. Ya, El Estado, se llama el libro de Augusto Jordán. Jordán es un libro. Y otro, Ciencia Política, Ciencia Política de Andrade. Andrade. Esos dos libros van a ser libros que nos van a ayudar al desarrollo de la materia. Y no obstante, yo voy a subir un libro en digital también a la plataforma. Y yo creo que en esta semana vamos a actualizar la plataforma, entonces voy a subir ahí también un libro digital y va a estar ese tercer libro como apoyo, ¿ya? Como apoyo. Pero sería conveniente que para la siguiente semana me consigas estos dos libros, porque vamos a trabajar, o sea, te voy a decir muy bien, a ver, léeme tal parte, haz este trabajito, como ahora te doy, este trabajito de este libro, haz diapositivas de este libro, expon, o sea, va a ser una interacción, a veces hablas tú, a veces hablo yo, y vamos a ir construyendo junto contigo el aprendizaje, porque no siempre el docente ahora bajo este enfoque debe hablar él solo, ¿no? Entonces ahora tiene que el estudiante también, como te decía, practicar su oratoria, su capacidad de expresión. Y si desde ahora aprendes a hablar, yo te garantizo que cuando salgas de la carrera nadie te va a parar. Todo el rato vas a querer participar porque desde el principio se te está obligando a hablar. Entonces al final ya, pues, bien acostumbrado vas a estar y va a ser comidito para vos expresarte con claridad, con precisión, sin nervios, así, normalísimo. Y eso es lo bueno que tiene nuestra universidad. Invita mucho a que el estudiante participe, opine, hable y bueno, por ende se desarrolle más, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, bueno, no, como siempre hago es, si me traes esos dos libros para la siguiente semana, me muestras así en físico, aumento 5 puntos al examen. Entonces, si me muestras y me traes como estímulo, entonces aquí está, te voy a aumentar. La siguiente semana, el día martes, nos veremos virtual y el jueves nos veremos presencial. ¿Te parece eso? Porque ya tiene que alternarse así, nos ha dicho. O sea, la siguiente. ¿Te han comentado algo, Rolando? En el comunicado que me llegó ahí dijo que la siguiente semana iba a ser las primeras clases presenciales y después las segundas, diré, primeras virtuales y las segundas presenciales. Y Sí. en ese comunicado decía que después, a comienzo del otro mes, que cabalito llega, vamos a hacer presenciales, dice. Sí, así es, así va a ser. Entonces el martes más.
Rolando va a ser virtual y entonces tráemelo para el jueves, no hay problema. Para el jueves no me lo puedes traer. Entonces, cuando ya nos veamos, me muestras, aquí están los libros y bueno, te voy a aumentar los puntitos respectivos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hazme ese trabajito como hemos estado haciendo. Entonces, búscame esos cuatro conceptos, conceptos grandecitos nomás, no es mucho por hacer, grandecito nomás. Le sacas fotito y me lo vas a enviar por si acaso. Esos trabajitos no lo borres de tu celular porque te voy a pedir que lo vuelvas a subir a la plataforma como respaldo, ¿ya? Porque ahorita como todavía no estaba bien programada la plataforma, entonces accediendo, estoy permitiendo por este medio, pero luego nos controlan tanto a ti como a mí, que todo lo que hagas esté en plataforma. Entonces, cuando lo subas a plataforma, Rolando, ese documento lo pasas a Word. Sabes pasar a Word, ¿no ves? Esa fotito lo pasas a Word o lo pegas, ¿no? O si Ya. quieres como PDF, no hay ningún problema. Y luego lo vas a subir a la plataforma. Porque si lo quieres subir como foto, no va a aceptar, Mm, no recibe. Entonces, como PDF puede ser, o como Word lo subes y no hay ningún problema. ¿Ya? Pero por el momento al WhatsApp nomás, pero no lo borres tus fotitos. ¿Ya? ya. Perfecto, estimado. Nos vemos en 45 minutos. En ese tiempo haces el trabajo y me lo envías y luego empezamos con otra materia. Entonces está pendiente al enlace. Ya nos vemos dentro de un rato. Chao, Rolando. Hasta luego.